Bienvenidos a la clase número 2 de la vida de Cristo. En la primera clase hablamos de la introducción al curso mismo. Hoy queremos dar la introducción a los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Queremos pensar en una pregunta un poco diferente esta mañana. ¿De qué manera nos llegaron las historias, las enseñanzas y los milagros de Cristo? Porque a veces damos por sentado que tenemos la Biblia y pensamos, bueno, que tenemos la Biblia, las leemos aquí y perfecto, ya está. Pero era un proceso largo y a veces no pensamos en ese proceso y cómo afectó lo que cada autor de los evangelios puso en su libro. Ahora, quiero darles un ejemplo quizás, cómo pasan normalmente los eventos y cómo nos enteramos de ellos. Generalmente cuando ocurre un evento, quizás lo miramos o lo escuchamos por radio, quizás alguien nos cuenta, pero ocurre el evento. Y después hay cierto tiempo de reportaje informal. Conversaciones de vecinos, conversaciones con amigos, quizás miramos algo en el internet acerca del evento, quizás recibimos un correo de alguien por email, quizás escuchamos algo en la calle. Hay un tiempo de reportaje informal. La televisión, la radio, todo eso nos sirve para contarnos del evento que sucedió. Y después de un tiempo, si es un evento importante, hay un tiempo de reportaje formal, quizás más oficial por una organización oficial, un récord más permanente de lo que ocurrió en ese evento y las consecuencias del evento. Esa es más o menos la estructura de cómo nos llega la información acerca de los eventos importantes en la vida, tanto ahora como del pasado. Tomemos un ejemplo más. Supongamos que se juega la final del Mundial, ¿sí? Un evento clave para muchos en el mundo, para millones, quizás hasta billones del mundo. Ellos quieren saber lo que pasó en ese evento. Entonces el evento mismo se juega, por supuesto, está cubierto en internet, en televisión, en radio, de toda forma, ¿sí? Mientras está pasando, pero suponemos que quizás no lo vimos en persona o tuvimos que trabajar, pues ¿cómo vamos a enterarnos de ese evento? Por supuesto, al día siguiente y esa misma noche hay muchos reportes informales, como dijimos. Preguntamos, ¿y qué pasó? ¿Quién ganó? Y vamos ahí y el vecino o el amigo, la colega en el trabajo, nos cuentan qué pasó, cuáles eran sus partes favoritas del partido, qué jugadas les gustaron más y todo eso. Son reportes informales. Y eso quizás dura por semanas o meses. Y en ese tiempo tenemos varias perspectivas, ¿sí? La perspectiva, por ejemplo, del técnico que estaba guiando un equipo en el partido final es muy diferente, por supuesto, a la perspectiva del otro técnico. Y eso es diferente a la perspectiva del que puso dinero en el juego. Y muy diferente a una persona que quizás jugaba antes para ese equipo, pero ahora no juega. Y eso es diferente que la persona que está en casa sin la televisión prendida, que no le importa lo que pasó, tienen perspectivas diferentes, ¿sí? Y cada persona, cuando les preguntamos a ellos qué pasó en ese partido, nos van a dar el reporte informal según su perspectiva. Yo me acuerdo de un partido en Argentina una vez, no era el Mundial, pero era clasificación para el Mundial. Y Argentina jugaba contra Colombia y era en Buenos Aires, en el estadio de Buenos Aires. Y Argentina fue aplastado, perdieron 5-1 algo así, o 5-0, era tremendo. Y yo me acuerdo haber salido después de ese partido y caminaba por la zona y pasaba por los negocios, los almacenes de la esquina, y la gente estaba quejándose por todo y criticando al técnico, criticando a los jugadores. Salía para caminar por las plazas y la gente estaba desolada ahí sentados en los bancos ahí en la plaza,
algunos mirando hacia nada, deprimidos totalmente. En los colectivos, en los buses, la gente hablaba de eso. Todo el mundo hablaba de eso, afectó a todos, ¿sí? Y es así con cada partido importante. A toda la ciudad la miraba y después compartía acerca del partido. También me acuerdo que en 86, cuando Argentina ganó el Mundial, estaba en el centro de Buenos Aires con un grupo de amigos de la iglesia. Miramos juntos el partido, sufrimos el empate hacia el final y finalmente cuando marcamos el último gol para derrotarle a Alemania, todos festejamos juntos, saltando, gritando y salimos juntos como grupo, caminando por la calle. La gente tiraba cosas de los balcones y había confeti, papeles por todos lados. Y fuimos al subte para ir al centro de Buenos Aires donde festejaban todos. Y en el subte mismo había tanta gente bailando y saltando que el subte mismo movía de un lado a otro. Llegamos al obelisco en el centro de Buenos Aires, la avenida 9 de Julio. Ahí había 500,000 de personas ahí, pero empacados en esa zona, esa área, y todos saltando y gritando, sonriendo, disfrutando de todo, ¿sí? Y al día siguiente, no hablamos solamente del partido, sino también del festejo después del partido. Y me queda grabado, unos 20, casi 25 años después, me queda grabado esa noche y ese evento y lo que ocurrió después con mis amigos y hermanos ahí en la iglesia. Así es el reportaje informal. Viene de varias perspectivas, ¿sí? Bueno, después de ese mundial, quizás un año o más, no me acuerdo cuándo, FIFA, por ejemplo, la organización oficial del mundo, publicó su versión oficial del mundial. Salieron con unos videos de ese evento. Había varios libros publicados, por supuesto, en Argentina y en otros países también acerca de ese mundial. Y esos eran como los reportes formales, las versiones más definitivas de lo que había pasado en ese mundial y especialmente con el equipo de Argentina. Entonces, es un ejemplo de cómo nos llega el reportaje de un evento importante. ¿Cómo comparamos esto, pues, con cómo nos llegan los reportajes informales y formales de la vida de Cristo? Realmente, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son récords o archivos definitivos, oficiales de la vida. Pero es importante recordar que no eran los únicos archivos de la vida de Cristo. Yo pensé al principio que eran solamente esos 4 que fueron escritos, pero no es así, había muchos más. De hecho, hay más de 100 fragmentos de evangelios apócrifos. Y apócrifo quiere decir que no figuran en el canon de la Biblia. Quizá no quiere decir necesariamente que eran mentiras totalmente, aunque hay algunos evangelios apócrifos que tienen eventos o historias que no creo que sean verdades. Pero hay algunos evangelios apócrifos que quizás tenían historias verdaderas. No sabemos cómo calificar cada historia, pero había más de 100 fragmentos de evangelios apócrifos que aparecieron después del tiempo de Cristo, en los primeros 2 o 3 siglos. Por ejemplo, los ebionitas publicaron su propia versión de la vida de Cristo. Los egipcios, bastante lejos de Israel, tenían su versión. Matías tiene una versión de la vida de Cristo. Pedro, el evangelio de Pedro, que generalmente confiaríamos más en eso que estos otros que quizás no conocemos, pero había un evangelio de Pedro que no está en la Biblia. Tomás tiene uno de los evangelios más conocidos, de los apócrifos por lo menos, más conocidos. Y hay un libro que se llamaba Los Dichos de Cristo, que también incluía algunos datos de la vida de Cristo. Hasta había evangelios en Arabia, ¿sí? El evangelio árabe de la infancia de Cristo tiene unos detalles de la vida de Cristo. Tiene una de esas historias quizás que no son tan confiables.
Les doy algunos ejemplos de cómo eran algunas historias en esos evangelios apócrifos. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, cuenta la historia que un día sábado, Cristo, jugando como niño, creó 12 pájaros de barro, de arcilla quizás, ahí en la calle, cerca de su casa. Y los mira ahí y después palmea y ya les entra la vida y ellos vuelan y desaparecen volando. Ahora, ¿es verdadera esa historia o no? No sabemos. ¿Tenía Cristo el poder para hacerlo? Puede que sí. Es que no sabemos con certeza si ocurrió o no. Está en un evangelio que no está en la Biblia. Entonces no podemos estar seguros si era cierta esa historia o no. Es interesante y es posible, pero no podemos estar seguros. Otra historia que se menciona ahí mismo en el Evangelio de Tomás era que un día su padre, el padre de Cristo, José, cortaba un palo de madera cuando estaba trabajando en un proyecto de carpintería y que lo cortó demasiado corto y ya no sabía qué hacer. Entonces Cristo viene y lo hace más largo, lo extiende y así se salva el proyecto. Otra vez, ¿es cierta la historia? No sabemos. Puede que sí o puede que no. No está en la Biblia, entonces no le damos la misma confiabilidad, la misma certeza que tenemos con las historias que están en la Biblia. Pero son ejemplos de las historias que están en los evangelios de Tomás y más de 100 fragmentos que están existentes ahora. Ahora, ¿cómo pues decidieron qué poner en la Biblia? Bueno, Dios, yo creo, ayudó a los que decidían formar el Nuevo Testamento. Él les ayudó a elegir a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es otra forma en la cual Dios protegió su mensaje, ¿sí? La transmisión de los eventos de la vida de Cristo hasta llegar a nosotros hoy en día. Juan dice que había muchas historias más que no fueron escritas. Entonces quizás algunas de las historias en los otros evangelios eran ciertas y correctas, pero no sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que Dios nos proveyó con 4 versiones de la vida de Cristo para enseñarnos lo suficiente acerca de Él para vivir bien y llegar al cielo. Pero algunos dirán, pero ¿por qué 4 evangelios? ¿No bastaría uno? O sea, ¿por qué no hizo Dios o Mateo o Lucas, por qué no hizo una versión completa, larga, buena, que tuviera todas las historias necesarias? ¿Por qué no hizo una versión oficial y por qué no la publicó esa versión? Buena pregunta. Dios podría haberlo hecho así, pero no lo hizo así. Eligió 4, ¿sí? Y hay un ejemplo que quiero darles, ¿sí? Supongamos, mirando esta pantalla aquí, supongamos que hay un accidente y un día, una mañana normal de una semana, hay un bus escolar viajando por una ciudad y cruza una calle así en una luz y de repente aparece un camión y le pega al bus escolar y es un choque tremendo. Bueno, la cuestión es, ¿qué pasó? Queremos cubrir ese accidente, ese evento, pero queremos cubrirlo de varias formas. Voy a poner aquí en la pantalla como 9 perspectivas diferentes. Primero tenemos el chofer del camión. Él tendrá una perspectiva diferente. ¿Qué estaba pensando cuando apareció el bus? No sabemos ahora mismo si el chofer del camión tenía la culpa o no, pero él tiene su perspectiva y si le hablas después, él va a decir, bueno, que no sabía, va a estar preocupado, quizás está temiendo que el policía le va a hablar, quizás será arrestado, quizás tendrá que enfrentar las consecuencias de esta acción. Tiene su perspectiva única. Después tenemos el chofer del bus escolar que tiene la responsabilidad de tantos niños
quizás fue herido él o quizás matado, pero si no, él estará hablando con los niños y estará pensando en, oh, ¿qué van a decir los padres de estos niños? Me confiaron en mí y ahora sus niños han estado en un choque. ¿Qué voy a hacer? Y especialmente se tenía la culpa a él. Después tenemos la perspectiva de un chico en el bus. Esto me ha pasado, he estado en un bus cuando tuvo un choque. Eso asusta, ¿sí? Uno no sabe qué hacer y si un chico es muy pequeño, aún más temor va a tener. Es otra perspectiva total. No le importan las cosas de los dos choferes, pero él está preocupado por quizás sus cosas, quizás fue herido por sus amigos que están alrededor. Otra perspectiva aún. Un testigo que está en la vereda. Ya estamos hablando de una persona que no estaba involucrada en el choque mismo, pero que estaba cerca, que lo miró. Quizás caminaba y de repente esto pasó y mira todo o quizás una parte del accidente. Es otra perspectiva fuera del accidente. Y después pasamos a otro tipo de perspectiva. El policía que llega después a la escena. Ya la diferencia es que no estuvo presente, no es testigo, no es partícipe. Él fue llamado después y él tendrá otra preocupación porque él necesita saber qué pasó, quién tuvo la culpa, cuáles son las consecuencias, a quién arrestar si hace falta, cómo va a ser para librar las calles para que siga el tránsito normal. Tiene otra perspectiva y otras prioridades. El paramédico llamado a la escena no le importa tanto las consecuencias, la culpa, todo eso. No presenció el accidente, pero su prioridad es salvar las vidas que están ahí. Si alguien está en peligro, si alguien está herido gravemente que necesita ser transportado al hospital, el paramédico tiene eso como su prioridad. Otra perspectiva aún. El reportero que llega, seguramente va a llegar, ¿cuál es su prioridad? Bueno, él quiere saber qué pasó, pero también está pensando quizás en dónde va a estar esta historia en el diario ese día, o dónde va a estar en las noticias, en la televisión. Sabe que si es una historia importante, él va a salir, la gente va a escuchar o ver su nombre, y él quiere presentar la historia de tal forma que mucha gente preste atención. Una perspectiva diferente. Quizás hay unos abogados cerca o quizás son llamados días después del accidente. Quizás no estaban en el accidente, quizás no estaban en la escena después del accidente. Quizás un mes después alguien le llama y dice, quiero que tomes un papel en este caso. Vamos a hacerle juicio a algún chofer aquí. Y el abogado pues tiene la preocupación de querer sacar dinero a alguien. Quizás buscar justicia o quizás solamente buscar dinero. Otra perspectiva aún. Y por supuesto, una perspectiva que muchos de nosotros entendemos es la de los padres de los niños en el bus. No les importa los choferes en sí, no les importa el policía, no les importa el paramédico a menos que esté con su niño, el reportero menos, el abogado aún menos. En el momento, lo único que quiere saber el padre es cómo está mi hijo. ¿Está bien o no? Entonces el padre, si puede, va corriendo, volando a esa escena para estar con su hijo, con su hija, para asegurar que esté bien. Entonces tenemos un evento, un accidente en este caso, con varias perspectivas diferentes. Y la pregunta surge, ¿cuál perspectiva es la correcta? Realmente podríamos decir, por un lado, todas o ninguna. Porque sabemos que cada uno de esta historia tiene algo de razón, sabe cosas que los demás no saben, siente cosas que los demás no sienten. En ese sentido, su perspectiva es correcta, es verdadera. Pero en otro sentido, es incorrecta o por lo menos incompleta. Entonces, por eso,
hay 4 evangelios diferentes. ¿Sí? Porque Dios sabía que las experiencias de las personas siempre varían según su perspectiva, siempre varían según, por ejemplo, su propósito en ver o escuchar. Los autores de los evangelios tenían propósitos distintos ellos al escribir sus evangelios. Ellos quizás miraban detalles o temas del ministerio de Cristo que para ellos mismos eran importantes y querían asegurar que esos temas o detalles salieran destacados ahí en su evangelio. Así que tenían su propósito al escribir su libro. También había trasfondos diferentes, porque los 4 autores venían de familias distintas, hasta de países distintos, de culturas distintas, idiomas distintos. Eran totalmente diferentes en muchos aspectos estos 4 autores. Y claro que eso les va a afectar cómo escriben la historia de Cristo. Y por supuesto, dirigían sus evangelios a audiencias diferentes. Ellos sabían que si escribía uno a un judío, la versión de la historia iba a ser diferente que si uno escribía a un romano, o a un griego, a un gentil. No sé si ellos tenían la idea que iban a estar escribiendo libros que iban a durar por 2000 años, pero si Dios les daba ese conocimiento, pues sabían que iban a estar escribiendo hasta a personas miles de años en el futuro. Sus audiencias eran distintas. Por eso hay 4 evangelios: perspectivas, propósitos, trasfondos, audiencias diferentes, distintas. Cada uno es importante. Cada una es correcta, pero a la vez incompleta. Pero con los 4 ya tenemos una versión completa de la vida de Cristo, por lo menos lo suficientemente completa para poder responder y obedecer y vivir como Dios quiere. Bueno, vamos a la próxima pregunta, pues. ¿Cómo se imaginan ustedes a los autores cuando están escribiendo sus libros? ¿Cómo era ese proceso? Porque cada uno era diferente, ¿sí? Quizás algunos de ustedes se imaginan algo como esta foto que estamos mirando. Es un señor, ni sé quién es, pero tiene esa túnica. Parece que está o soñando o durmiendo o quizás está meditando en algo. Quizás esa es la imagen que tenemos cuando pensamos en estos autores. ¿Qué pensaba Mateo? ¿Cómo lo hacía Lucas? ¿Qué hacía Juan cuando escribía? ¿Cómo era ese proceso como autor? Sabemos que hoy en día, cuando los autores escriben, lo hacen de formas muy diferentes. Algunos lo hacen en seclusión, se encierran totalmente en sus casas hasta terminar con el libro o con el proyecto. Otros prefieren salir para estar con la gente, tomar un café en una cafetería, para estar con la gente, ser motivados, inspirados así. Algunos hablan con sus amigos para ver cuáles son sus ideas del libro, del proyecto, y quizás incluyen algunas de esas ideas en sus libros, y otros prefieren hacerlo totalmente a solas, no quieren ideas de nadie. Hay diferentes formas de escribir. Algunos piensan que los autores de los evangelios pues meditaban en la vida de Cristo, en sus enseñanzas, y apuntaban los resultados ahí mismo, que fue producto aislado, digamos, de su experiencia con Cristo y de las experiencias y los eventos de su vida. Otros piensan que Dios no quería darles quizás tanta libertad a los autores de los evangelios, que Dios iba a decidir para sí mismo exactamente cada detalle de lo que iba a estar escrito en cada evangelio, y que Dios mismo, aunque usaba los nombres de los hombres que escribían, que Dios mismo iba a entregarle a cada uno su versión que debía publicar de la historia de Cristo. Entonces algunos lo llaman esto de que Dios bajó un libro del cielo atado por un hilo largo,
Y ahí le entregó a cada autor, y Mateo y Lucas, Marcos, Juan recibían su versión directamente del cielo y publicaban esa versión. Otros piensan que Dios no quería restringir de tal forma a los autores, que Él quería darles gran libertad, que como Él los había creado diferentes, de esas perspectivas y trasfondos diferentes, que Él iba a darles toda la libertad del mundo y que cada autor iba a mirar, experimentar y decidir qué escribir, cómo presentarlo de la mejor forma. Mucha libertad en vez de poca libertad. Yo creo que hay un elemento de verdad en cada uno de estos. Creo que tenían que meditar y pensar mucho en lo que pasaba, en lo que habían escuchado, para saber cómo armar la historia, para decidir cómo hacer el bosquejo, cómo escribir los detalles para que llegara a la máxima cantidad de gente posible, para que les tuviera un impacto tremendo en sus vidas. Pero a la vez yo creo que había dirección de Dios, ¿sí? Creo que Dios no dejó totalmente libres a estos 4 hombres. Creo que Él les dirigía y creo que lo hacía por la guía del Espíritu Santo. Les inspiraba, les daba ideas, quizás cuando dice Cristo que el Espíritu Santo les va a recordar de las cosas que Cristo había hecho y había dicho. Creo que el Espíritu funcionaba de esa forma cuando estos autores iban escribiendo. Había una presencia de Dios en el medio de este proyecto. Y yo creo que Dios sí le daba libertad a cada autor para escribir en cierta forma como quería, el orden del Evangelio, cuáles historias eligió cada uno, para que cada uno tuviera su propio impacto en el libro escrito. Así que es una combinación de estos procesos por los cuales nos llegaron los 4 evangelios. Otra pregunta que nos viene a la mente es, ¿cuáles eran las fuentes de información para Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Supongamos que ya están ahí alistándose para escribir sus evangelios. Y como todo proyecto de escribir, uno investiga y tiene varias fuentes de información ahí al lado. Y uno dice, bueno, ¿cómo voy a elegir esto? ¿De qué fuente? ¿Cuáles eran las fuentes que tenían ellos? Es diferente la pregunta. Nosotros hoy en día cuando investigamos algo tenemos el Internet, tenemos comentarios, diccionarios bíblicos, enciclopedias, tenemos amigos, ancianos, diáconos, predicadores, mucha gente para ayudarnos a llegar a una conclusión. Pero ellos no tenían, por supuesto, el Internet. Era mucho más difícil la comunicación con personas que vivían lejos. ¿Cuáles eran las fuentes, pues, que ellos usaban? Bueno, por supuesto, una fuente importante era ellos mismos, su propia experiencia que habían vivido con Cristo. Y con la excepción de Lucas, todos ellos eran testigos que miraron por lo menos parte de los milagros y las experiencias de Cristo en sus vidas. Así que podían escribir de testigo, primera mano, en muchos casos. Por supuesto, cuando no presenciaban algo, quizás o estaban ocupados en otra cosa, quizás no estaban un día en tal charla que dio Cristo, quizás no tenían una buena vista, una buena perspectiva cuando Cristo sanaba a alguien, quizás no estaban al lado para escuchar lo que dijo a tal persona. Entonces dependían de otros testigos que también estaban ahí, que podía llenarles un poco los agujeros de la historia. Y había otras fuentes escritas y podían usar varias de esas. Hay una fuente que los estudiosos han llamado Q, la letra Q, y se refería a una colección de historias de la vida de Cristo. Como nosotros hoy en día podríamos ir al Internet y hacer una búsqueda de decir vida de Cristo y aparecerían miles y miles de sitios. Bueno, estos hombres podían acceder a una fuente como eso, Q, una colección de historias. Y se nota que hay similitudes entre Mateo, Marcos y Lucas
Y una razón por la cual son similares, piensan los estudiosos, es que tenían acceso a esa misma fuente de Q, que aprovechaban algunas historias de esa fuente. Me imagino que también tenían acceso a cartas diferentes, cartas entre ellos mismos, cartas de padres a hijos o de amigos a amigos o colegas, quizás un soldado al gobierno, que describían algunos sucesos de la vida de Cristo. No sabemos exactamente cuáles eran las cartas, pero me imagino que Lucas, por ejemplo, tenía contactos con gente en los gobiernos romanos. Quizás él tenía acceso a cartas de Pilato. ¿Cómo sabían de algunos detalles, como del sueño de la esposa de Pilato, que ella le mandó a decir a Pilato en el juicio de Cristo? ¿De dónde venían esos detalles? Quizás de cartas o historias privadas como esas. Así que cartas del gobierno, cartas personales y otros tipos de cartas hubieran sido fuentes importantes. Y por supuesto, había otros evangelios. Ya hemos mencionado a los evangelios apócrifos, que eran quizás fuentes de algunas historias. Marcos era el primero que escribió su evangelio, pero cuando Lucas y Mateo y Juan escribieron los suyos, ellos podían referirse a Marcos, ¿sí? Porque ya estaba. Y eso también explica la similitud de algunas historias que tienen ahí. Y después hay algunos documentos de reyes o líderes que quizás estaban disponibles para los autores de los evangelios. Hay un ejemplo aquí de esto, ustedes ven varios pasajes, voy a leer uno nomás de Números 21:14. Estamos hablando de las batallas y dice en 14, por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo, en los arroyos de Arnón, etcétera, etcétera. Pero miren esa frase al principio. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová. ¿Cuál libro es ese? No es este libro de Josué, porque no incluye todas las batallas, no incluye, por ejemplo, la batalla del Mar Rojo, eso está en Éxodo, ¿sí? ¿Cuál es este libro de las batallas de Jehová? O en otras citas que ven aquí abajo, Primera de Reyes 11:41 y otros, muchos más, que cuando muere un rey, dice que él durmió en tal lugar, fue sepultado en tal lugar, y los otros eventos de su reino están escritos en las crónicas de los reyes en tal lugar. Y no es el libro de crónicas que tenemos en la Biblia. ¿Cuál es ese libro? ¿Dónde está ahora? Hay varios libros o documentos a que se refiere la Biblia misma que existían. Entonces sabemos que eran verdaderos esos libros, sabemos que existían, pero ya no los tenemos. Quizás los cuatro evangelios, los cuatro autores tenían acceso a tales documentos y tales libros e incluían algo de eso en sus evangelios. Y por supuesto había fuentes orales. Otra vez parecido a los testigos, pero a veces se transmitían varias historias, no por forma escrita, sino por forma oral, de un padre a su hijo y de él a su hijo por generaciones. Y los cuatro autores hubieran tenido acceso a tales fuentes también. Así que cada autor eligió de estas fuentes para crear su propia obra. Cada obra era única, diferente, ¿sí? Para sus propios fines y con un sabor diferente. Pero todo esto fue guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Y eso es lo que confesamos, eso es lo que creemos firmemente, que aunque son muy diferentes las historias, Dios estaba en control de todo el proceso de elegir las fuentes, de la formación de las historias, el bosquejo del Evangelio mismo, la presentación de tales evangelios al público y hasta la transmisión de esos evangelios a nosotros hoy en día en las varias versiones que tenemos de la Biblia. Creemos que Dios ayudó a que nos llegaron fielmente esas historias de los cuatro autores. Así es una introducción general, pues, a algunas partes del proceso de escribir estos evangelios. Pues entonces uno
necesita leer los evangelios en forma paralela, o sea, mirando qué dice cada uno, comparando cada uno, para entender toda la historia de Cristo. Porque algo que dice Lucas no dirá Juan, y algo que dice Juan no dirá Lucas tampoco. Pero es necesario leer cada evangelio aparte para apreciar los intereses y los enfoques especiales de ese autor de ese evangelio. Así que aprovechamos, miramos a cada uno y miramos las 4 juntos. Bueno, cambiando un poco de tema y todavía estamos en la introducción a los evangelios, ¿sí? Queremos mirar algunas herramientas literarias que utilizaban estos autores para enfatizar puntos claves en sus lecturas, en sus libros que estaban haciendo. Primero, hay uno que se llama chiasmo, que se refiere a la letra en griego chi, que es como una forma de X, ¿sí? Esto se usaba cuando el autor quería dar valor a una idea central del pasaje de la historia que mencionaba. Él repetía ciertas frases en forma cruzada y las varias líneas o secciones de la historia eran paralelas una al otro, ¿sí? Y mantenía así cierta simetría ahí. Vamos a mirar un ejemplo de esto en Marcos 1. No vamos a leerlo todo por ahora, pero pueden mirar este capítulo. Marcos 1, 1 al 15. Tiene varias historias del comienzo de la vida de Cristo. En versículo 1, Marcos habla del comienzo del Evangelio de Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, si miramos en 14 y 15, dice que Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así vemos un cierto paralelismo entre 1 y 14 y 15, hablando del Evangelio. Si seguimos mirando cómo se forma este chiasmo, vemos que en versículos 2 al 4 se habla del desierto, el ministerio de Juan, la referencia a la cita de Isaías, de la preparación de Juan el Bautista para Cristo. Y también vemos algo paralelo en versículos 12 y 13, cuando Dios mandó a Cristo al desierto. Otra vez paralelo. Y en el medio de esa historia, ¿sí?, en el centro de la X, la G, vemos 2 secciones que tienen que ver con el bautismo, ¿sí? 5 a 8 hablaban de los bautismos que hacía Juan, de la gente que venía a escucharle. Y en 9 a 11 habla del bautismo de Cristo mismo, ¿sí? Y el énfasis en este tipo de estructura literaria era mirar lo que estaba en el medio de la X, en el medio de la G. Era casi como mirar, si ustedes están mirando otra vez la pantalla, ven que en cierto sentido esto parece ser la punta de una flecha, ¿sí? Y apunta hacia lo que está en el medio. Los autores lo hacían porque era como dirigir el lector hacia lo más importante de la historia. ¿Y cuál es, en este caso, lo más importante? Es el bautismo de Cristo en esta sección. El momento que Cristo llega, aparece para asumir su papel, su ministerio, se bautiza según los criterios de Dios y lanza su ministerio después. Ese es un punto importantísimo en la historia de Cristo, ¿sí? El comienzo de su ministerio en su bautismo. Por eso usa esta estructura el autor, y lo hace en muchas veces. Hay muchos ejemplos más de esto en los evangelios. Bueno, otra táctica o otra herramienta literaria era el inclusio. Inclusio viene de la palabra incluir, porque se trataba casi como en paréntesis, como ponemos unas ideas importantes entre paréntesis. Bueno, un inclusio empezaba con una idea y después contaba el resto de la historia y cerraba enfatizando la misma idea. ¿Okay? Por ejemplo, en Mateo 1, 23, primer capítulo de su libro,
habla de que Cristo, el bebé, nació, pues llamado Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Como bebé, al comienzo de la historia. Bueno, vamos al final de Mateo, en 28:20. ¿Y cuál es lo último que Cristo les dice a los discípulos antes de ascender al cielo? Él dice, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, él incluye la idea repetida y después incluye lo demás, es que Dios está con nosotros. Es una idea que permea, que penetra todo el Evangelio de Mateo, pero está enfatizada al principio y al final del libro. Lucas tiene algo parecido. En Lucas 1:1 habla de cumplir con las Escrituras, ¿sí? Y al comienzo dice esto, que él va a investigar todo lo que dice para presentar esta idea de Cristo, esta historia de Cristo. Y al final de su Evangelio, en capítulo 24, 45 al 49, vemos cómo ya ha contado toda la historia y ha mostrado cómo Cristo ha cumplido con las Escrituras y cómo los apóstoles van a seguir dando esa enseñanza de Escrituras. Una inclusión, una idea al comienzo y al final de un texto. Lo mismo en Juan. Hay una confesión de quién es Cristo en Juan 1:49. Y también en capítulo 28, casi al final, Cristo, tú eres el Dios, yo creo, ¿sí? Son confesiones que aparecen al comienzo de Juan y al final de Juan. Esta táctica, pues, se repite varias veces también en los evangelios. Otra herramienta literaria que usaron los autores es contar las historias de forma similar para que haya ideas repetidas entre historias, ¿sí? Cierta similitud de historias. Por ejemplo, si miramos la historia del bautismo de Cristo y la cruz de Cristo, obviamente dos momentos diferentes en la vida de Cristo en su ministerio, uno al comienzo, uno al final, pero hay cierta similitud entre estas dos historias. Por ejemplo, en Marcos 1, vemos que en el bautismo de Cristo se parte el cielo. Bueno, en la cruz de Cristo se parte el velo, ¿sí? En ambos eventos algo se parte y hay cierto paralelismo entre esas dos historias. Otro ejemplo de la misma historia, en Marcos 1:11, Dios dice desde el cielo, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿sí? Y en Marcos 15 tenemos al centurión diciendo, verdaderamente este fue el Hijo de Dios. Otra vez, una confirmación de quién era Cristo. Era Hijo de Dios en dos eventos diferentes, pero la misma idea, ¿sí? Similitud de historias, otra táctica de los autores. Y después había otra herramienta que usaban, y era usar como un sándwich, por decirlo así, intercalar una historia en el medio de otra historia. O sea, empezar a contar una, meter otra historia en el medio y después terminar la primera historia. Y combinar la enseñanza de las dos, porque tienen algo en común. Un ejemplo de esto, ¿sí? Es en Marcos capítulo 11, versículos 12 al 25. Empieza la historia, Cristo está yendo hacia Jerusalén con sus discípulos y quiere algo para comer, busca los higos en la higuera y no los encuentra, entonces maldice la higuera, ¿sí? Y ahí termina la primera parte de la historia. Normalmente nosotros, pensando en contar historias, diríamos, bueno, termina la historia que comenzaste, ¿sí? Pero Marcos deja media terminada esa historia. Él cuenta la primera mitad hasta maldecir la higuera, pero no nos dice qué pasó después. Un poco como un programa de televisión ahora que cuenta cierta historia y después va a los comerciales. ¿Qué va a pasar después? Bueno, Cristo maldice la higuera y después sigue y Marcos mete en el medio de esa historia la historia de la limpieza del templo. Y Cristo va y no le gusta para nada lo que ve, empieza a atacar a los que están ahí, a volcar mesas, a esparcir todo, empezar a gritarles enojado, ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones.
está enojado, ¿sí? Entonces termina esa historia Marcos y sale del templo. Y después Marcos termina la historia de la higuera. Y dice que cuando pasaron otra vez, que la higuera estaba ya marchitada. Y Pedro se sorprendió. Y Cristo dijo, no, les cuento que si tienen una semilla de fe, como la semilla de mostaza, pues pueden hacer no solamente esto, sino mover montañas también. ¿Por qué esa combinación de historias? ¿Por qué no contó una historia a Marcos y después la segunda historia? Es porque las dos historias, en los ojos de Marcos, estaban enlazadas. Una historia podía enseñar algo de la otra historia. Muchas veces se ve que la nación de Israel se compara a una higuera. Y lo que le pasa a la higuera, para bien o para mal, se compara con la nación de Israel, que a veces daba fruto, a veces no, a veces quizás fue cortado el árbol, a veces no. Entonces, cuando Marcos usa estas dos historias intercaladas así, está contándonos algo acerca de la nación de Israel. Esa higuera que no producía frutos y fue maldita y después marchitó, es como la gente que estaba en el templo, que no seguían los mandamientos de Dios, y si seguían así, iban a ser maldecidas y iban a marchitarse. Esa es la enseñanza de Marcos. Hay una conexión entre las dos historias. Y Marcos utiliza varias veces esta herramienta literaria y los demás autores también. Así que hemos visto ya la introducción a los evangelios en general. Hemos visto cómo llegaron a contar algunas historias. Hemos visto cómo escribieron con varias herramientas distintas. Y ahora vamos a mirar brevemente una introducción a cada evangelio. Vamos a empezar con Mateo, Marcos y Lucas. Ellos se llaman los sinópticos. ¿Y por qué sinóptico? Literalmente significa ver juntos o ver con la misma óptica. Y vemos esto, que tienen muchas historias parecidas. A veces casi textualmente citan una historia. No sabemos si es porque salió primero Marcos y los demás copiaron un poco de él o compararon, o si eran esa fuente de Q que tenían historias parecidas. Pero son muy parecidos estos tres evangelios. Juan, a cambio, es distinto en contenido y en formato. Muy diferente a los cuatro. Y quiero referirles otra vez a la hoja de referencia que les mencioné en la primera clase, que está en línea también, donde tiene todos los eventos de la vida de Cristo por un lado, y después tiene columnas que hablan de cuándo ocurrió cada historia en cada evangelio. Esto les va a ayudar a cuadrar las historias varias y cuándo ocurrieron un poco. También hay Biblias que hacen esto, se llaman armonías de los evangelios. Hay una que se llama la Biblia narrada por un hermano que se llama F. Lagarde Smith, pero hay otros también en varios idiomas que si uno abre la Biblia va a ver 4 columnas diferentes, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y verán que en algunas páginas los 3 sinópticos están llenos, tienen muchas historias y Juan es una columna vacía. Y en otras páginas van a ver que Juan está llena y hay hoja vacía para los otros 3. Pero estos ayudan a comparar los 4 evangelios y ver qué está en uno y qué no está en otro. También quiero que tengan en cuenta este mapa. Vamos a usar mucho este mapa y otros mapas también en este estudio. Este mapa tiene las ciudades principales, tiene el río Jordán y otros ríos pequeños, tiene los mares importantes, tiene algunos montes ahí. Quiero que estudien bien este mapa y otros mapas de sus Biblias o mapas que encuentran en diccionarios bíblicos o enciclopedias o en línea. Hay unos cuantos mapas excelentes que pueden ayudar a orientarlos en cuanto a los eventos que estamos mirando en estos 4 evangelios. Así que aprovechen las herramientas que tienen para el estudio de los 4 evangelios.
También hemos visto que hay mapas satelitales en Google y otros sitios. Google es interesante porque son mapas actualizados. Uno puede ir a cualquier región del mundo, buscar el país o la ciudad o hasta la calle que uno quiere mirar y mirarlo desde el espacio como está actualmente. Y es interesante también comparar el Israel del mapa que les mostré ahora del tiempo de Cristo con los mapas actuales de Israel hoy en día. Verán unos cambios bastante grandes, como por ejemplo el Mar Muerto ya no es un mar, ya son dos mares separados porque se está evaporando. Así que pueden aprovechar algunas herramientas en el Internet, tanto como los comentarios y los diccionarios. Bueno, vamos a Mateo primero. Introducción al libro de Mateo. El autor, por supuesto, es Mateo, aunque algunos estudiosos proponen otras ideas. Vamos a suponer para este curso que es Mateo porque lo dice así. Él fue uno de los apóstoles, en otras versiones se llama Leví. Era cobrador de impuestos, que significaba varias cosas, fue rechazado, pero significaba que también era organizado y parece que poseía un don de escribir y por eso fue uno de los 4 para escribir. La fecha de Mateo puede variar, pero la mayoría de los estudiosos están de acuerdo que estaba más o menos 65 después de Cristo, antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. ¿Sí? Su audiencia fueron los judíos mayormente. Era para convencerlos a ellos que Cristo era el Mesías. Claro que Él no eliminaba a los gentiles, Él quería darles a ellos también el mensaje, pero principalmente las referencias, las citas, la forma de escribir era dirigido a los judíos, esa audiencia distinta. Y algunos temas especiales que Él tenía en su evangelio eran los siguientes. Jesús como el Mesías, quizás el más importante. Esa conexión con esa figura histórica a quien esperaba todo el mundo judío. El Mesías, el ungido de Dios. ¿Cuándo iba a venir? ¿Cómo iba a venir? ¿Qué iba a hacer cuando viniera? Tenían sus expectativas altas. Bueno, Mateo quiso convencerlos a los judíos que Cristo era el Mesías, era el ungido, iba a cumplir con cada profecía y cada papel del Mesías. Y para hacerlo, enfatiza mucho las escrituras, las profecías mesiánicas que se refieren a Cristo. Por lo menos 16 veces en este evangelio dice algo como esto ocurrió para cumplir las profecías acerca del Mesías. Y ustedes pueden ver las referencias que tengo ahí de algunos ejemplos de eso. También Mateo quería presentar a Cristo como rey, porque uno de los papeles del Mesías iba a ser rey, iba a ayudar a la nación de Israel a establecer un reino, lo cual hizo Cristo, pero no a la forma que ellos querían. Y vemos otros pasajes de Cristo como rey, no solamente cuando Él se presentó como rey, sino cuando otros lo vieron como rey y qué esperaban de Él. También vemos a Jesús como juez en este libro. Esto aparece a veces en las parábolas de la cizaña, de los talentos, la parábola de las vírgenes o el banquete de boda. Hay figura de juez, alguien decide, alguien juzga, alguien está a cargo de la situación. Jesús como juez. Y por supuesto en la parábola casi final de las ovejas y las cabras, Cristo se presenta como el juez de todos del mundo. También algo bien importante para Mateo era presentar a Cristo como maestro. Él dividía su evangelio en varios bloques. Había 5 bloques de enseñanza que algunos han comparado con los 5 libros de la ley, quizás diciendo que es un Torah, una ley del Nuevo Testamento, como el Viejo. Estos bloques, por ejemplo, el Sermón del Monte, en capítulos 5 al 7, cuando Cristo hablaba de los principios y la ley del reino de Dios. Habla en Mateo 10 de los deberes de los líderes del mundo.
Habla en Mateo 13 de las parábolas del reino. Habla en 18 del perdón en el reino, cómo era eso y cómo debía ser. Y habla en Mateo 24 y 25 de la venida del Rey, la segunda venida de Cristo. 5 bloques importantes de enseñanza. No es decir que no había enseñanza en otros capítulos, pero estos se enfatizan especialmente. Y Mateo organizó todo para recordar fácilmente. Vemos en esta hoja en la pantalla que él organizaba en números fáciles de recordar. 3 mensajes a José acerca de Cristo y los sucesos. 3 negaciones de Pedro cuando estaba en el juicio de Cristo. 3 preguntas que le hizo Pilato en el mismo juicio. 7 parábolas acerca del reino. 7 ayes en capítulo 23 para los fariseos y los escribas. O sea, números fáciles, números bien bíblicos, bien cómodos para los judíos, para organizar y recordar las enseñanzas de Cristo. Porque tenemos que recordar que cuando Cristo vivió y cuando la iglesia comenzó, estos libros no estaban escritos. Eran años, décadas para algunos. Quizás algunos cristianos nunca miraron un evangelio. Quizás nunca les llegó a sus manos, a su iglesia, un rollo con un evangelio, ni de Marcos. Entonces, ¿cómo recordaban ellos estas cosas? Cristo ya no estaba, los apóstoles no podían estar en todos lados, pues entonces, ¿cómo iban a recordar? Recordaban entonces en mensajes o en grupos de ideas, 3 o 7 de algo. Entonces Mateo, cuando escribe, aprovecha ya esa costumbre de recordar o de presentar cosas en grupos de 3 o 7 y lo hace en su evangelio. También Mateo muestra un interés en las cosas apocalípticas. Él habla de la segunda venida de Cristo en ese pasaje en Mateo 24 y 25, como mencioné. Habla de lo que va a pasar al fin del mundo. Habla del juicio final también. Todas cosas apocalípticas, escatológicas a la vez. Mateo también muestra un respeto por la ley, que es natural. Si él va a preocuparse por las profecías mesiánicas, si va a hablar de costumbres judías, ¿cómo va a ignorar la ley? Pero un trabajo que tiene Mateo es de presentar la ley como algo que Cristo va a cumplir y después va a descargar en cierto sentido después de cumplirla. Así que es un equilibrio bastante delicado. Y también la iglesia figura en Mateo de forma especial. De hecho, en Mateo 16 tenemos la primera vez que se usa la palabra iglesia en los evangelios. Para Mateo la iglesia era importante, sabía que venía. Bueno, eso fue Mateo. Vamos al segundo evangelio sinóptico, Marcos. ¿Sí? Muy parecido en algunos aspectos a Mateo, pero diferente. El autor, por supuesto, fue Marcos. Este Marcos, aunque hay varios Marcos en la Biblia, este Marcos fue el hijo de María, una mujer próspera de Jerusalén. Si vemos la historia de Pedro en Hechos capítulo 12, cuando salió de la cárcel, fue librado de la cárcel, fue a la casa de unos cristianos en la ciudad, vemos que esa casa donde fue Pedro es la casa de María, la mamá de Marcos, o Juan Marcos, como se dice. Él vivía allá. Entonces vemos como él hubiera tenido una presencia íntima con los primeros cristianos y los apóstoles. Vivía en la casa donde se reunían, sabía todo lo que pasaba y eso influía en lo que escribía. Quizás ellos y otros le decían a Marcos, ¿qué tal si incluyes esto en esa historia que estás escribiendo de Cristo? Y por eso quizás era diferente su evangelio. También sabemos de Hechos que es un sobrino de Bernabé, que acompañaba a Pablo en su primer viaje misionero y casi en el segundo, antes de ser como rechazado por Pablo, iba con Bernabé en otro viaje. Este Marcos pues escribió su evangelio más o menos en el año 55 al 60 después de Cristo. Es el evangelio más temprano, el primero escrito, el más corto también. ¿De dónde lo escribió?
pensamos que era desde Roma. No estamos seguros, pero desde Roma, porque Pedro estaba ahí un tiempo y sabemos que Marcos combinaba con Pedro con algunas de estas historias para contarlas bien. Sabemos también el ambiente histórico de Roma, la dificultad de ser cristiano en ese ambiente, la persecución que había, el sufrimiento. Todos esos son temas que aparecen en Marcos. Así que quizás era ese lugar de donde escribió. Y él escribió no a los judíos necesariamente, sino a los romanos. Es la audiencia más destacada quizás para este evangelio. Y uno pregunta, ¿pero cómo sabemos esto? Bueno, a veces en Marcos, por ejemplo, si vamos a capítulo 7, versículo 3, dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Estos dos versículos son casi un paréntesis. Y uno dice, si Marcos está escribiendo a judíos, ¿por qué tendría que decir estas cosas? Porque los judíos las saben. Entonces Marcos pone esto aquí para explicar a gente que no entiende nada de los judíos. ¿Por qué se lavan las manos? ¿Por qué es gran cosa esto? ¿Sí? Marcos toma una pausa para explicarles, por eso fue importante, los judíos son así. Por eso se piensa que Marcos escribía a otra audiencia, no de judíos, en este caso de romanos. Y si estaba en Roma cuando escribió, iba a estar pensando en los que le rodeaban. Algunas características especiales de Marcos, bien notados. Por ejemplo, era corta, el evangelio más corto. Muy sencillo también. Juan también es sencillo, pero tiene algunos conceptos más abstractos. Lucas es un griego más difícil. Marcos más complicado, más largo. Pero Marcos es bien sencillo, bien corto. Y es muy preciso en lo que dice. Da ciertos detalles, pero lo cuenta y ahí termina la historia. Y es energético. Es un evangelio de acción. La palabra inmediatamente aparece repetida como unas 30 veces en Marcos. Y otra vez eso encaja bien con su audiencia. ¿Quiénes eran? Los romanos. Ellos escuchaban, eran gente de acción, lograban mucho, organizados. Esta forma de escribir iba a ser atractiva para ellos. Marcos también se basaba mucho en fuentes orales, porque no tenían los otros evangelios. Quizás unos cuantos aún de los evangelios apócrifos no fueron escritos para esta altura. Entonces él dependía mucho de historias, de tradiciones orales de la gente que le rodeaba. También contiene detalles de testigos. Si miramos algunos de estos, por ejemplo en Marcos 4:38 y otros más que ven en la pantalla ahí, da la historia del barco y dice que Cristo estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Sí? Dos detalles. Otras historias dicen Cristo estaba en el barco durmiendo, pero aquí dice en la popa y sobre un cabezal. Entonces son detalles de testigos. En Marcos 9, para dar uno más, versículo 36, dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, le dijo, y después siguió. Ningún otro evangelio da ese detalle de tomarlo en sus brazos. Es algo que le hace a Cristo más real, más personal. Es un detalle de un testigo. También él muestra un interés especial en el sufrimiento y el martirio de Jesús. Varios pasajes como Marcos 8, 34 al 38, Marcos 13, 9 al 13, hablan de lo que Cristo sabía que iba a sucederle. El plan que tenía Cristo para sufrir, para morir en la cruz. Él quería mostrar eso a los cristianos que le escuchaban. Era quizás una forma de preparar a sus lectores para sufrir como Cristo. Vemos que en 1 de Pedro, capítulo 2,
Pedro les dice a los cristianos, por esto Cristo les sufrió, dejándoles un ejemplo para que sigan en sus pasos. ¿Sí? Pedro estaba con Marcos. La misma idea. Marcos, diles que van a sufrir también. Como Cristo sufrió, como Cristo murió, quizás lo mismo les va a pasar a ellos. Así que Marcos no trataba de pintar todo un cuadro lindo, de prosperidad, de algo fácil, de algo alegre siempre. Claro que iba a haber gozo, iba a haber premios después, pero iban a sufrir también, iban a morir. Así que eso es un tema importante en Marcos, el sufrimiento y hasta la muerte. Otro detalle interesante de Marcos es la conclusión. Aunque Marcos está escrito en griego, traduce unas palabras arameas, ¿sí? Incluye unas frases, quizás para enseñar otra vez acerca de los judíos. Él explica costumbres hebreas, como mencionamos, y él da por sentado que los oyentes ya conocían la historia básica de Cristo, ¿sí? Y él iba a agregar algunas cosas más acerca de esa historia básica. Y algo que ocurre al final de Marcos también es interesante. En Marcos 16:9 y los versos que siguen, esa porción no está en las versiones más antiguas de la Biblia, en los manuscritos más antiguos. No sabemos por qué. No sabemos que si en el manuscrito original fue arrancada esa parte y después agregada de vuelta. Pero hay una separación en la mayoría de los textos. La versión más antigua termina después diciendo esto: ellas, las mujeres, se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y ahí termina. Y algunos piensan, bueno, quizás Marcos quiso animar a los discípulos, a los creyentes, a contar la historia de Cristo, porque según cómo terminó esto, nadie estaba contando la historia. Así que quizás era un incentivo para ellos a contar más la historia. Pero muchos estudiosos también creen que esta parte de 9 al 20 fue original, pero de alguna forma separada del texto y que fue agregado de vuelta en otros manuscritos aquí. Así que el propósito de Marcos también era convencer a la gente que Jesús era el Cristo, el Mesías esperado, que Él es divino, no el César en quien confiaban los romanos, que Cristo era divino, que Cristo era el Hijo de Dios verdadero, que Cristo era humano como ellos y que que Él quería presentar a Cristo de esa forma. Bueno, pasando a Lucas, del tercero de los sinópticos. Obviamente el autor fue Lucas. Sabemos algunos detalles de él. Fue un médico y compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Eso implica que quizás Lucas conoció a todas las figuras importantes del Nuevo Testamento. Y quizás él tenía la oportunidad de escuchar de todos ellos todas las historias interesantes del ministerio de Cristo. Era una perspectiva única, ¿sí? Fue escrito un poco más después, tenía más tiempo para escuchar, para investigar, para armar su historia. Hubiera sido interesante esos viajes largos con Pablo, esas charlas que hubiera tenido quizás con Pedro. Cuéntenme, ¿qué pasó? ¿Cómo era Cristo? ¿Cuál era tu historia favorita de él? Interesantes las conversaciones que hubiera tenido. Lucas también es el único autor que no fue un testigo presencial de la vida de Cristo. Él aprendió todo de segunda mano, por eso es importante tener tantas fuentes de otras personas. Y es el único escritor del Nuevo Testamento que no era judío, era gentil. Y eso también es único para él, otra perspectiva totalmente. La fecha, pues, de Lucas, algunos piensan que escribió entre 65 y 70 después de Cristo, o algunos lo ponen tan tarde como 70 o 80 después de Cristo. La diferencia entre esas dos
Algunos piensan que si lo hubiera escrito en 70 o después, pues hubiera dicho algo de la destrucción de Jerusalén que se menciona en la última parte del Evangelio. Por eso piensan algunos que lo escribió antes de eso. Pero otros piensan, bueno, quizás ocurrió esa destrucción, pero quiso enfatizar más la enseñanza de Cristo antes que el evento actual, cuando ocurrió. No sabemos, pero más o menos en este tiempo, quizás el tercero en cuanto a tiempo de los tres sinópticos. Y la audiencia para él era Teófilo, que era un oficial, obviamente un amigo de Lucas, y los gentiles. Mateo a los judíos, Marcos a los romanos y ahora Lucas a los gentiles, porque era gentil. Sabía cómo pensaban y vivían, sabían qué les atraía, sabía que necesitaban enterarse acerca de la vida de Cristo. Así que escribió de esa perspectiva. Lucas es diferente en algunos sentidos de los otros tres evangelios. Aunque es sinóptico, Lucas es diferente porque fue escrita como la primera de dos partes. La primera parte, Vida de Cristo. La segunda parte, el segundo libro escrito por él, Hechos, la historia de la iglesia. Y con esas historias él mencionaba a líderes gentiles y romanos, cosa que los demás autores no hacían. Él utiliza términos griegos y no arameos o hebreos. ¿Por qué? Porque él no es judío. Él habla, por ejemplo, de maestro, que Cristo era un maestro, mientras un judío hubiera dicho que es un rabí, ¿sí? Un término diferente que indica su trasfondo. Y él utiliza menos profecías, aunque todavía incluye unas profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Lucas 4, 12 al 17. Algunas características de Lucas que son especiales. Es un evangelio de oración. Él muestra a Cristo en varias ocasiones orando. Es bien importante para él. También menciona mucho más a las damas, a las mujeres, que cualquier otro evangelio. Y no solamente al pasar son importantes, son las mujeres que le animan, que le sostienen, que le siguen, que le obedecen, a veces más que los hombres. Elizabeth aparece en Lucas, no aparece en los otros tres. María, por supuesto. Ana, la viuda de Naín, esas dos no aparecen en ningún otro evangelio, pero en Lucas sí aparecen. Es un evangelio también de alabanza. Vemos varias veces, especialmente en capítulos 1 y 2, que hay alabanzas a Dios en base a los eventos que pasaban. Elizabeth alabando a Dios, María, Zacarías, varias veces que toman a veces ideas del Antiguo Testamento, incluyen esas alabanzas en Lucas y otros momentos en el Evangelio. Es un evangelio de alabanza. También se menciona como el evangelio para todos, para todos. Es para los gentiles, tanto como para los samaritanos, gente odiada por los judíos. Marcos y Mateo especialmente no dirían lo mismo, pero ellos son bienvenidos en Lucas. Las mujeres, como mencionamos, los sirios, los romanos, los pobres, los marginados, los publicanos, hasta hijo pródigo que hizo tantas cosas malas, todos ellos son bienvenidos a los pies de Cristo. Lucas quería incluir a todos, no excluye a todos. Y Lucas tenía la meta de mostrar la expansión del Evangelio a todas estas personas, a las personas, a los grupos de personas y a todas partes geográficas del mundo. Vemos que empieza la historia en un pueblito en Israel y al final de la segunda parte de la historia en Hechos 28, ya ha llegado a César, ya ha llegado al centro del Imperio Romano. Es la historia de la salvación disponible para toda la gente. También Lucas enfatiza mucho el Espíritu Santo y su obra, más que cualquier otro evangelio. Es importante eso para él, ver cómo el Espíritu Santo dirige a las personas y cómo obra en el ministerio de Cristo mismo. Así que Lucas, un evangelio bien completo, pero diferente aún de los otros dos sinópticos.
Bueno, siguiendo con Juan, el cuarto y el evangelio final. El autor, por supuesto, Juan. La mayoría de los estudiosos creen que es Juan, el hermano de Santiago, mencionado varias veces en los evangelios. Hay varias evidencias externas que Juan era el autor. Ireneo, por ejemplo, uno de los padres de la iglesia en la historia temprana de la iglesia, él dijo que Juan era el evangelista en este caso. Clemente de Alejandría, otra vez una persona importante de la historia primitiva de la iglesia, continuó con la tradición de creer que Juan era el autor. También el canon muratorio, la lista de libros incluidos en el Nuevo Testamento, afirma que Juan el apóstol era el autor. Así que hay varias personas o grupos de personas bien temprano que reconocieron a Juan como el autor. También tenemos algunas evidencias internas. Vemos varios detalles que se narran en este evangelio. Sugieren una persona que estaba presente, era un testigo. Por ejemplo, si vamos a Juan, capítulo 19, en el juicio de Cristo, dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Es un testigo presencial, y hay otros también que hablan de este hecho. Un testigo ocular, por ejemplo, da detalles como Marcos daba en cierto sentido, la cantidad de tinajas en capítulo 2 en la boda de Caná, los 153 peces de capítulo 21. Son detalles de un testigo ocular que estaba ahí, le impactaron esos detalles. Y también se ve que es conocedor de la geografía de Palestina y de las costumbres judías. Implica que era judío también, que ya sabían mucho de estos detalles. En este evangelio no se menciona el nombre por nombre el apóstol Juan, que es un poco interesante. Quizás como una persona humilde que no quiere llamarse la atención a sí mismo, nunca menciona su propio nombre, como en los otros tres evangelios aparece. En Juan 21:1 se lo incluye entre los hijos de Zebedeo, pero no lo menciona por nombre, aunque dice los hijos de Zebedeo. Al único Juan que se menciona por su nombre es a Juan el Bautista, pero no Juan el apóstol, ¿sí? Así que vemos varios detalles que indican que Juan es el autor, aunque no aparece por nombre. Muchos estudiosos piensan que Juan escribió este libro de la ciudad de Éfeso. La tradición dice que era anciano de esa iglesia de Éfeso. Eso lo hubiera puesto con Timoteo. Hubiera conocido a Pablo ahí mismo en esa iglesia. Y piensan que cuando fue exiliado a la isla de Patmos, fue exiliado desde la iglesia de Éfeso a la isla y después que volvió a la misma iglesia. Y de hecho, si uno va hoy en día a Éfeso, hay una iglesia que se llama San Juan y supuestamente la tumba de Juan el apóstol está en ese sitio. Así que la tradición lo ubica ahí mismo en Éfeso y por eso fue escrito el libro desde ahí. Juan también es el último evangelio en cuanto a la fecha. La mayoría de los estudiosos piensan que fue 90 años después de Cristo o más, un poquito más, quizás hasta 100. Parece que Juan tenía a su disposición los otros tres evangelios, aunque no es muy parecido a ellos, pero los tenía quizás a mano cuando escribió el evangelio suyo. Los testimonios también de los líderes de la iglesia en el segundo siglo ubican más o menos el evangelio en esa fecha también, así que es bastante confiable. ¿A quién escribió él? Ya tenemos los gentiles, los romanos, los judíos. ¿A quién escribió Juan? Bueno, los judíos, por supuesto, eran una audiencia, porque en su evangelio habla de Cristo como el Mesías, así que sabía Juan que ellos iban a leer su evangelio, pero los griegos también.
ese grupo más específico, no tan general como los gentiles, sino los griegos. Algunas ideas o términos que vemos en el Evangelio, como el logos en capítulo 1, fueron elegidos cuidadosamente para capturar el interés de tal grupo, como los griegos, ¿sí? La descripción de Cristo como Mesías otra vez indica que esa audiencia eran los judíos. Pero también parece que Juan escribía a otros lectores fuera de Grecia, fuera de Palestina, en otras partes del mundo. Por eso él también agrega algunas descripciones de costumbres o hábitos de los judíos en este evangelio para los que no entienden tales costumbres. Entonces, parece que quizás una audiencia posible era los judíos de la diáspora, o sea, de la expansión de los judíos por todo el reino, el imperio romano. Quizás él escribía a esos judíos y también a los prosélitos griegos que estaban en sus sinagogas, estaban en los varios países donde estaban esos judíos. Eso explicaría el énfasis de los judíos y para los griegos también. Bueno, sabemos que Juan es diferente que los sinópticos, pero ¿cómo? ¿En qué sentido? Vamos a mirar brevemente algunos detalles ahí. Sabemos que los tres sinópticos compartían muchas historias, y es bueno ver a Juan como complemento de los sinópticos, porque él agrega varias señales y enseñanzas que no están en los demás. Como dijimos ya, hay material que está en los tres sinópticos, que no está en Juan, y él tiene cosas que no está en lo suyo. Y hay poco material que tiene en común con los cuatro evangelios. Aparte de la pasión de Cristo y la historia de los panes y los peces, no hay ninguna otra historia que los cuatro evangelios comparten. Interesante. Los sinópticos se concentran más en el ministerio galileo y Juan parece fijar su atención en el ministerio de Judea, en Jerusalén específicamente, las fiestas y los eventos ahí de la pasión. La diferencia más difícil entre Juan y los sinópticos tiene que ver con la cronología de los hechos de la pasión. Tiene una orden diferente. Y vamos a mirar más detalles de eso llegando a la pasión en la segunda parte de esta historia. Pero la solución breve parece estar en el uso de horarios diferentes, relojes diferentes. Hay dos sistemas básicos que se usaban en esos tiempos. Un sistema de los judíos operaba con un reloj de 6 a 6, o sea, su día comenzó a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde el próximo día. En cambio, los romanos usaban el sistema que usamos nosotros de 12 a 12, medianoche a medianoche. Y eso parece indicar, Juan en su evangelio, parece que utilizaba ese sistema para dar las varias horas. Por ejemplo, en Juan 1, cuando está hablando de los discípulos que querían seguir a Cristo y querían pasar tiempo con Él, dice Cristo, venid y ved. Entonces dice que los discípulos fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora 10. ¿Okay? Si fuera la hora 10 para los judíos, sería quizás las 4 de la tarde o las 4 de la mañana. No tiene mucho sentido pensar en eso de la mañana. Tampoco si va a pasar todo el día con él, no va a comenzar a las 4 de la tarde. Así que parece que Juan está usando el sistema romano, 10 de la mañana, así pueden pasar todo el día con Cristo, ¿sí? Y en Juan 4:6, otro detalle aquí que vemos, cuando está con la mujer samaritana, en el pozo de Jacob, dice, estaba el pozo de Jacob ahí, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, ¿okay? Esta hora podría ser romana o judía. Si es judía, pues la sexta hora sería como mediodía, eso podría ser. O si fue la sexta hora romana, podría ser las 6 de la mañana. Es posible. Así que esa referencia un poco más difícil.
En Juan 4:52, en la sanidad para el oficial de Capernaum puede ser cualquiera de los dos. Y en Juan 19:14 probablemente es romano. Así que pueden ver esas referencias en los apuntes y ver exactamente de qué se trata. Decidir quizás para ustedes mismos cuál era. Pero vale la pena mencionar esa diferencia clave entre Juan y los sinópticos. Bueno, ¿cuáles eran los propósitos del Evangelio de Juan? Claro que el que más conocemos está en Juan 20, 30 y 31, que Juan escribió todo esto para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida eterna, lo más importante, pues fue un documento evangelístico. Pero más que eso, les daba a los gentiles, los no judíos, una forma de convertirse en cristianos sin tener que convertirse a ser judíos a la vez. Bien importante para ellos, ¿sí? Les daba la forma de creer en Cristo sin ser judío. Y él quería presentar las obras y las palabras de Cristo para mostrar cómo era. Entonces, las señales de Cristo. Cada señal que él hace en Juan muestra algo de su naturaleza, cómo era su persona, qué quería, hacia qué apuntaba. Juan quería presentarnos a Cristo la persona. Y por supuesto, Juan quería refutar o defender algunas doctrinas claves de la fe. Para la altura ya de Juan, cuando él estaba escribiendo en 90 a 100 después de Cristo, algunos grupos falsos ya habían comenzado y empezaban a enseñar doctrinas falsas en contra de los cristianos. Entonces Juan quiere rechazar esas doctrinas, como los gnósticos, por ejemplo. Quería enseñar la verdad acerca de Cristo para defender la fe. También Juan quería mostrar el carácter mesiánico de Cristo, como mencionamos, y hay varios pasajes de eso que no vamos a leerlos todos. Pero 6 veces en el Evangelio las personas dicen que Cristo es el Mesías. O sea que es un punto clave para Juan, tanto como para Mateo en su Evangelio. Juan también presenta a Cristo como el Hijo de Dios, otra vez varias veces, y que el Padre, Dios, ejecutaba su plan de salvación a través de su Hijo Cristo, que no solamente fue el Hijo, sino fue una herramienta de Dios para lograr su plan de salvación en el mundo. Y hay varios pasajes que hablan de eso. Juan también presenta a Cristo como Rey. Natanael en el primer capítulo lo llama Rey, y varios más en el Evangelio lo reconocen como Rey. Más tarde, de hecho, se malinterpreta a Cristo porque Él no actuaba y no hablaba como el Rey que ellos esperaban. Pensaban en un Rey terrenal, mundano, y Cristo no era tal tipo de Rey, pero era Rey, y Juan quería destacar qué clase de Rey era y qué tipo de reino era que Él traía al mundo. Hasta Pilato no lo entendió, hablaba de su reino y Pilato se confundió también. Así que Juan quiere aclarar el tipo de reino que tenía Cristo. También Juan usa muchas figuras de lenguaje para describir cómo es Cristo y cómo es su obra. Por ejemplo, Juan lo llama un cordero. Juan lo llama un templo, habla del templo de su cuerpo, con todo lo que implicaba para los judíos, ese símbolo importante para ellos. Juan habla de una serpiente en el desierto, se refiere a Números y Éxodo, esa historia de los judíos, en Juan capítulo 13 lo menciona. Habla del grano de trigo en Juan capítulo 12, otra imagen, otro símbolo importante, y con eso enseña acerca de la naturaleza de Cristo y su ministerio aquí en esta tierra. En Juan también vemos que hay algunos puntos de conexión entre el Antiguo Testamento y Juan. Como Mateo hizo con las profecías mesiánicas, Juan también conecta algunas profecías con el cumplimiento en Cristo. En Juan 12, 38, habla de cómo Cristo cumplía
ese ministerio. Juan 13, Juan 17, Juan 18, varios pasajes ahí, según los apuntes que pueden ver, donde Cristo destaca cómo Él estaba cumpliendo con la misión que Dios le había dado. Y hay muchas referencias también al Mesías. Eso es parecido a lo que ya dijimos. También Juan conecta a Moisés y Cristo, ¿sí? Moisés hablaba del pan del cielo, el maná original, y Cristo habla de cómo Él es el verdadero pan que descendió del cielo. También Juan habla mucho, más que cualquier otro, hasta más que Lucas, del Espíritu Santo. Si miramos solamente un capítulo 14, vemos muchas referencias a la obra del Espíritu Santo en Cristo y para los cristianos, los primeros cristianos y los discípulos mismos. Su papel más importante era dar testimonio de Cristo y ayudar a los cristianos a dar ese testimonio también. Y vemos unos cuantos pasajes aquí, en todo el libro de Juan, más de 40 veces habla del Espíritu Santo y su papel en la iglesia. También tenemos referencias a las 7 señales de Jesús. Y según cómo uno las ve, quizás hay más de 7, pero hay 7 que toman algo físico y apuntan hacia algo espiritual. Son como los carteles que uno encuentra en el camino a una ciudad que dice como tal ciudad está a 100 kilómetros. El cartel no es la realidad, solamente apunta hacia la realidad. Y Juan presenta estas 7 señales de Cristo como verdades que apuntan hacia la realidad que está en Cristo y en Dios. Tenemos el agua que se convierte en vino, la sanidad del hijo del oficial del rey. Cristo sana al hombre rengo ahí, hace el milagro de los panes y los peces, camina sobre el agua, Él sana al hombre ciego y levanta a Lázaro de los muertos. Y por supuesto, Él mismo muere y es resucitado, que es la señal más grande que hay. Otro tema bien importante en Juan es el tema de creer, ¿sí? Quizás se resume bien en el pasaje cuando los judíos quieren sacarle alguna señal y dicen, ok, ¿cuál es la obra que quieres que hagamos para creer en ti, para demostrar la fe en ti? Y Cristo dice, la obra es que crean. No parece ser una obra, pero para Cristo y Juan era lo más importante. Y vemos que en Juan, 97 veces o más, él menciona la idea de creer en Cristo. Entonces, para Juan quizás es la idea más importante y por supuesto lo menciona una vez más al final de su evangelio, diciendo que todo esto escribí para que ustedes crean. Bueno, hay otros temas también en Juan que no vamos a tocar tanto, pueden mirar los apuntes. Pero la pregunta, por ejemplo, de quién era el discípulo amado, nunca lo menciona por nombre, pero la mayoría de los estudiosos piensan que es Juan, él mismo, porque parecía ser una figura del círculo interior de Cristo, el círculo más íntimo de amigos de Cristo. Y parece que ese discípulo es Juan. También, finalmente, habla de la relación con los fariseos. Es un tema bien importante para Juan porque es una lucha continua. Algunos separan el Evangelio de Juan en este bosquejo, 1 al 4, que es la creencia en Cristo, y 5 al 12 es el rechazo a Cristo. Y mucho de ese rechazo viene de los fariseos. Ellos no quieren aceptar quién es, no quieren aceptar su misión, no quieren aceptar lo que Él pide de ellos, lo rechazan totalmente. Así que la relación con los fariseos es algo clave en Juan. Y si lo entendemos en Juan, podemos ver cómo nosotros también podemos ser como ellos o evitar ser como ellos, mejor dicho. Bueno, entonces, el bosquejo de Juan, para finalizar.
como mencioné, los primeros 4 capítulos hablan de eventos y sucesos y enseñanzas que tienden a enfatizar la creencia en Cristo. Tenemos como los discípulos empezaron a creer con el milagro del vino. Tenemos como Nicodemo empezó a creer en capítulo 3, como la mujer samaritana y todo su pueblo empezó a creer. El oficial de Capernaum empezó a creer. Todas historias que hablan de la creencia, más los discípulos mencionados en Juan capítulo 1. Y en 5 al 12, como mencionamos, vemos varios ejemplos de rechazo de la gente que no cree en Él. Los fariseos, por supuesto, especialmente, pero tenemos también el hombre rengo en capítulo 5. Tenemos hasta sus propios hermanos de Cristo en capítulo 7 que no creen en Él. Tenemos los fariseos y los vecinos del ciego en Juan 9 que tampoco creen en Cristo. Y por supuesto los que están alrededor de la resurrección de Lázaro. Algunos creen, pero algunos no, y buscan cómo pueden matar a Cristo. Entonces esa segunda sección grande tiene que ver con la falta de creencia. Y después, en capítulos 13 al 20, tenemos lo demás, la historia final de Juan, que es la pasión de Cristo. Y de 13 en adelante, Cristo habla a los discípulos esa última noche, en la última cena con ellos. Les da sus enseñanzas finales. Y después Él es arrestado, va al juicio, muere y resucita. Entonces casi la mitad de Juan está en esa última noche de la vida de Cristo y lo que pasó después. Y al final de capítulo 20, en capítulo 21, una historia más acerca del Cristo vivo aquí en este mundo y la necesidad de creer en Él y de serle fiel en todo sentido. Bueno, es un viaje largo que hemos tomado ya en esta clase. Ya hemos visto cómo se escribieron los evangelios. Ya hemos visto la introducción a los evangelios como grupo y una introducción a cada evangelio. Y ahora en la próxima clase vamos a poder lanzarnos ya con el texto mismo, hablando de la vida de Cristo aquí en este mundo. Que el Señor los bendiga.